Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pienso que ustedes con respecto a la virtualidad están mejor que yo, pero trataré de hacer lo mejor posible para llevar adelante esta clase. ¿Mm? Mi nombre es Silvia Risler, soy fonoaudióloga y trabajo con el odontólogo prácticamente desde el comienzo de mi actividad profesional. ¿Mm? Trabajo desde la odontopediatría, pero trabajo con la ortodoncia, oclusión, periodoncia, trabajando en diferentes equipos interdisciplinarios, como lo son el de hábitos orales disfuncionales, malformaciones maxilofaciales, en grupos para detección de anquiloglosia, frenillos linguales cortos, etc. Hoy les hablaré de la importancia que existe en la relación entre el odontólogo y el fonoaudiólogo y hablaré de las praxias orofaciales y las funciones que inciden, o sea, funciones que se desarrollan en el sistema estomatognático o mejor llamado sistema cráneo cérvico bucofacial y que inciden en el crecimiento y desarrollo de los huesos de la cara, del macizo orofacial. Justamente la fonoestomatognática es el área de la fonoaudiología que trabaja en la prevención y en la rehabilitación de las funciones de las cuales estamos hablando. Función masticatoria, deglutoria, fonatoria, auditiva, que influyen, como les dije, en el crecimiento perfecto del macizo orofacial. Esta estrecha relación, podemos decir, que surge de la misma relación que existe entre la anatomía y la fisiología, binomio inseparable, entre la estructura y el movimiento, entre la forma y la función. Ya Mojers, en su viejo manual, pero actual, habla de que las formas son esclavas de las funciones. Y hay muchas teorías que lo demuestran. Podríamos hablar sobre la teoría de Mohs, la de matriz funcional, y sobre todo tener en cuenta que la osificación de los huesos de la cara son de índole endomembranosa. ¿Qué significa? Que los estímulos que hace la musculatura sobre las partes duras en la cara van a modificar, ayudando o empeorando el crecimiento de los huesos de la cara. Ahora bien, si yo hablo de función, hablo de movimiento, hablo de acción, hablo de praxias. Y acá justamente les voy a marcar la diferencia que existe entre un movimiento aislado y una praxia. ¿Qué es una praxia? Una praxia es un movimiento, pero que yo lo realizo con un fin determinado. Y este movimiento, que tiene un fin determinado, va a necesitar de un previo aprendizaje, una repetición y una, digamos, aceptación de un patrón motor que se va a acumular en el cerebro, en una zona específica del cerebro, para después actuar automáticamente. Es decir, yo puedo realizar un movimiento, puedo levantar una mano. Ahora, por ejemplo, si yo quiero saludar, levanto la mano, hago un movimiento, pero ese movimiento sí es una praxia. ¿Por qué? Porque es para saludar. Yo lo aprendí, me lo enseñaron de niño, y cuando yo voy creciendo lo he automatizado de tal manera que no tengo que pensar, hay que mover la mano para saludar. Es decir, puedo hablar con otra persona, que pase a alguien y la saludo, puedo manejar un auto y la saludo. ¿Por qué? Porque ese movimiento lo aprendí, lo repetí y lo estabilicé en una zona del cerebro para que actúe automáticamente. Por supuesto que acá vamos a hablar de las praxias y de esos movimientos orofaciales, que quizás sean movimientos un poquito más difíciles, que cada vez se van haciendo más complejos. Esos movimientos, al cuales llamamos praxias, van a constituir lo que se llaman funciones. En una función, estas praxias van a ir madurando, van a ir evolucionando en el tiempo
para que yo las vaya acumulando en mi cerebro y después actúe, como en la deglución, la respiración, en el habla, automáticamente sin tener que estar pensándolos. Y esas praxias, si bien al principio son simples, se van a ir madurando, haciéndose más complejas para poder constituir lo que nosotros conocemos como funciones de este sistema. En el caso de las funciones del sistema estomatognático o sistema cráneo, cérvico, bucofacial, vamos a tener funciones alimentarias en las cuales incluimos la succión, sorbición, deglución infantil, deglución adulta, mascación, que vendría a ser la deglución infantil, y masticación, propiamente dicha, la deglución adulta. La función respiratoria, la fonatoria o habla, con la articulación de los fonemas y el sonido, que es la voz, y la auditiva. Ahora bien, todas estas funciones se realizan en un mismo lugar, con los mismos órganos, adaptando las praxias para cumplir cada una de estas funciones. Al principio son simples, a veces son más complejas. Cuando yo hablo, por ejemplo, estoy utilizando una función respiratoria, una función de movimientos de órganos, de articulación, de fonemas, que son para la deglución y la masticación, y el aire utilizando la función respiratoria. O sea que todas se entrelazan entre sí y todas son importantes. Quizás para nuestro trabajo fonoestomatognático y odontológico, las que van a incidir erróneamente o satisfactoriamente en el crecimiento de los huesos maxilares son la alimentaria y la respiratoria. Pero también debemos conocer, o ustedes deben conocer, la función respiratoria, la función fonatoria, habla, y la auditiva, porque nos pueden dar síntomas simples, como la articulación incorrecta de un fonema, que a mí me va a hacer sospechar de que las otras funciones están alteradas, como la deglución o la respiración. Ya vamos a ir viendo cuando analicemos cada una de estas funciones. Lo que yo les quiero decir es que todas son importantes y todas me van a servir para hacer un correcto diagnóstico de alguna disfunción, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la función alimentaria. Función alimentaria importantísima, en donde yo les voy a marcar determinados puntos para que ustedes conozcan bien y puedan diferenciar de una deglución infantil a una deglución adulta. Vamos a pasar estas, después vuelvo. Bueno, digamos, la función deglutoria comienza ya en el segundo periodo de gestación. En el cuarto mes, el feto ya comienza a realizar movimientos musculares coordinados entre labio, lengua, velo del paladar, mandíbula. ¿Para qué? Para que en el momento de nacer, a término, sin ningún inconveniente, el bebé tenga el reflejo de succión para poder alimentarse. Vamos a marcar la deglución infantil como aquella que tiene una posición de lengua baja interpuesta entre los procesos maxilares y una hegemonía muscular perioral. Es decir, van a trabajar los músculos del labio, mentón, movimientos rítmicos de la mandíbula van a hacer que yo pueda succionar sin llegar esa lengua al paladar, adelantada, con un mínimo esfuerzo que se va a ir acrecentando a través de los primeros meses. Esas praxias van a ir cambiando con el tiempo. Y el primer movimiento y el primer cambio de esas praxias tan infantiles, prácticamente vegetativas, comienzan a diferenciarse alrededor de los 6 meses con la aparición de los primeros incisivos y el cambio de la alimentación, de la líquida a la semisólida, la cual llamamos ablactación. ¿Qué va a pasar acá? Estos movimientos linguales se van a empezar a desprender de la zona anterior y la lengua va a comenzar a retirarse hacia atrás.
a medida que vamos cambiando la alimentación, que va madurando la postura del bebé y van apareciendo y aumentando los elementos dentarios en boca, la lengua se va retirando hasta llegar aproximadamente a los 3 años de edad, cuando se completa la dentición temporaria, a elevarse y ocupar un lugar sobre el paladar, apretando las arrugas palatinas. Y esa hegemonía muscular que nosotros veíamos en un primer momento en la zona perioral, mentón, labio, etcétera, va a pasar a una hegemonía muscular masticatoria donde no vamos a ver compresiones musculares en la zona anterior. Ahora, esto es un proceso paulatino que se va realizando con la aparición de los elementos dentarios y con el cambio de la densidad de la comida. Pero lo importante de esto es que estas praxias maduras a los 3 años ya se estabilizan en el cerebro, pasando de una deglución infantil a una deglución adulta. Este es el momento en donde se estabilizan esas praxias y nosotros vamos a seguir tragando con este tipo de deglución adulta hasta el resto de nuestra vida. Por eso ya vamos a ver cuando hacemos prevención la importancia del destete. Ahora, antes de continuar con esto, voy a hablar de la mascación. La mascación es la masticación infantil, donde la lengua está baja y acompaña, va asociada a la mandíbula y acompaña los movimientos musculares, como cuando un niño pone una vainilla en su boca y sube y baja la mandíbula aplastándola con la lengua y la saliva. Mientras que en la deglución adulta, la lengua ya no actúa con los movimientos mandibulares, sino que se desprende y trabaja sola, un poquito más atrasada, ¿no?, en la parte anterior de la cavidad oral, mandando el bolo alimenticio de izquierda a derecha, haciendo un trabajo con praxias nuevas, con praxias más complejas, ayudada también con el músculo buccinador, que ayuda, no es un músculo masticador, pero ayuda a que este niño vaya mandando de un lado al otro el elemento o el bolo alimentario o la comida. Es muy, muy importante el asesoramiento a los papás sobre la masticación, porque la masticación actúa directamente en un crecimiento de los huesos de la mandíbula, el maxilar superior, el paladar, etcétera, dándole mayor potencia y fuerza. Entonces, como la masticación es una función aprendida, debemos prevenir asesorando a los papás cómo utilizar la masticación, no dando comidas blandas, enseñándole a ese niño a masticar, porque me va a favorecer a la deglución adulta. Ahora vamos a ver, ¿ven? En los niños hasta aproximadamente 3 años, vemos la hegemonía muscular perioral, fruncimiento del mentón, presión labial, mientras que ya a partir de los 3 años en adelante, la lengua está retrasada, manda el bolo de un lado al otro y va modificando incluso todas las praxias orales. Y ya la presión y la fuerza que aparece es en una presión de lengua sobre paladar, de una manera ondulante, pero siempre con la presión de la musculatura masticatoria. Al juntar las muelas, yo aprieto ahí, contraigo los maceteros y realizo digamos, mando el alimento hacia atrás sin tocar los elementos dentarios. Ahora vamos a ver qué podríamos hacer para prevenir desde el nacimiento del bebé. Evidentemente, para que todas estas praxias maduren como debe ser y como corresponda. En primer lugar, debo decirles, y todos lo saben, que el amamantamiento es la mejor alimentación desde lo funcional para el bebé, aparte de la nutrición,
el problema psicoafectivo, etc. Pero si no podemos realizarlo a través de la mamá, que el pezón se va a adaptar perfectamente a ese paladar, manteniendo una correcta posición ortostática para la succión, debemos recurrir a la alimentación artificial y a una mamadera adecuada. Una tetina adecuada que no sea demasiado grande, con un orificio pequeño, para obligar al bebé a hacer esfuerzo con la musculatura. Si yo tengo un orificio grande, el líquido va a pasar como si fuera una sonda nasogástrica al segundo tiempo deglutorio y voy a evitar que estos movimientos musculares sobre los cuales después se va a instalar la mascación, la masticación, el habla, etcétera, no estén equivocados y todo este sistema muscular se encuentre fuerte. La posición adecuada para asesorar a los papás también debemos hacerla, porque esto nos va a favorecer a la maduración correcta de todas las praxias. Acá vemos, por ejemplo, una tetina muy larga, un orificio quizás más grande, agrandado, para que el bebé tome más rápido, y entonces el bebé no va a realizar los movimientos y las praxias correctas. Simplemente con un leve empuje de lengua sobre la tetina, el líquido va a pasar al segundo tiempo deglutorio y yo omito toda esta ejercitación previa para preparar los músculos para que más adelante pasemos a la deglución adulta. Bueno, es muy importante ver alrededor de los 3 años, cuando se completó la dentición temporaria, que la lengua esté arriba y que los masticadores trabajen bien. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que a los 3 años se automatiza este tipo de deglución adulta. Y si yo le interpongo una mamadera prolongada, un chupete prolongado, una succión digital, estas praxias van a quedar inmaduras. Y ese niñito de 3, de 5, de 10, de 15 años va a seguir con una deglución con praxias infantiles, con una lengua baja, con una hegemonía muscular perioral. Es decir, el momento de estabilización de las praxias adultas es a los 3 años. A mí me llega un paciente al consultorio con una deglución disfuncional, atípica o inmadura, de 5, de 10, de 15, de 40 años, y el problema lo va a tener desde los 3 años, cuando perdió que se estabilizaran las praxias adultas. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces los problemas de una mala deglución, de una continuidad de una deglución infantil, no aparece en los primeros años de vida, sino que puede aparecer en la adolescencia, en la adultez. Si bien existe, pero los síntomas pueden aparecer tardíamente, porque la musculatura tiene distinto tonismo, porque el tamaño de los elementos dentarios es más grande o es más pequeño, por la fascie, el tipo de fascie que tenga. No es lo mismo en una fascie dólica que en una fascie braquicefálica. Lo importante es que nosotros ya tenemos que ver alrededor de los 3 años una deglución y una masticación adulta, porque tragamos aproximadamente 1.800 veces por día y ese estímulo que va a hacer la lengua en su correcta posición alta sobre rugas palatinas es la que me va a ayudar a ensanchar mi paladar y a que mi dentición ocupe un lugar correcto. Ahora vamos a hablar de la función respiratoria. Recién hablamos de todo lo que sea deglución, de lo normal y de lo que nos puede traer inconvenientes, afectando evidentemente el crecimiento correcto de los maxilares. La función respiratoria quizás sea la más importante de todas, así como la respiración es lo más importante. Yo lo primero que hago es respirar. Lo último que hago en mi vida es respirar. Entonces, mientras yo mejor respire durante mi vida, mejor va a ser la calidad de vida que tenga.
Respirar significa simplemente entrar el oxígeno necesario para nutrir mis células y expirar el aire para eliminar el anhídrido carbónico. Ahora, yo debo utilizar las estructuras orgánicas que la naturaleza me dio para hacerlo. Y es de mucha importancia, sobre todo para nuestro trabajo, las vías aéreas superiores. La respiración debe ser nasal, debe tener un modo nasal. ¿Por qué? Porque al yo pasar aire por nariz, voy a ir formando correctamente mis huesos. Acuérdense que el estímulo del aire continuo, si es por boca, me va a hacer que tenga un paladar angosto, atrésico, ya que si el aire pasa por nariz, por fosas nasales, a través del cabum, la orofaringe, laringe, la tráquea, bronquios, va a llegar al pulmón en perfectas condiciones, es decir, con un aire cálido, con un aire con la humedad necesaria, purificado. Por otro lado, no les voy a hablar de la parte anatómica, porque ustedes ya lo pueden ver o lo van a recordar si nos acordamos cómo está formada las fosas nasales. Sabemos que hay un tabique, sabemos que están los cornetes. Y entre medio de esos cornetes, existen los meatos, que son unos agujeritos que comunican con las fosas, digamos, con los senos paranasales. Justamente un niño que no respira por nariz, esa ventilación que necesitan los senos paranasales no la va a tener, y es justamente cuando aparece la característica de un respirador bucal con achatamiento del tercio medio de la cara. ¿Por qué? Porque no pasó ese aire, limpió los senos paranasales y no los estimuló en su crecimiento. Entonces, es importantísimo que el aire pase por la nariz. Así también como el modo debe ser nasal, porque hace peso sobre el paladar. Acuérdense que el piso de la nariz es el techo de la boca. Entonces, esa presión aérea constante me va a achatar ese paladar para ensancharlo. Todo ese aire, aunque parezca mentira, pero ese aire con un paso constante va a modificar la osificación del hueso vomer, el tabique nasal. Ahora, también es muy importante el tipo de respiración que yo tenga. Cuando yo hablo del tipo de respiración, hablo de que no sea una respiración alta. Cuando yo inspire, que no eleve la parte costal superior de mi tórax, sino que haga trabajar bien el diafragma con una respiración costo-abdominal, costo-diafragmática o abdominal, donde el diafragma me expanda el abdomen cuando yo entro el aire, y cuando yo expiro ese aire, el diafragma empuje hacia arriba. Si yo respiro con una respiración costal superior, solamente voy a llenar el vértice de mis pulmones. Y cuando necesite aire, aunque tenga buena permeabilidad, pero tengo poca capacidad, voy a tener que abrir la boca para que ese aire entre de golpe y mucho. Como por ejemplo, si practico un deporte, si tengo que hacer una lectura larga, debo tener entonces una respiración nasal y un tipo respiratorio costal, diafragmático o abdominal, para asegurarme buena capacidad de aire, porque todo esto actúa directamente en el crecimiento y desarrollo del macizo orofacial. Ahora, ¿qué nos puede pasar aquí? Podemos tener inconvenientes respiratorios de distinta índole, como por ejemplo hipertrofia de los cornetes, hipertrofia amigdalina, hipertrofia adenoidea, asma, alergia, resfríos continuados que no nos permitan tener buena permeabilidad. Si yo respiro por la boca, evidentemente que eso va a afectar el resto de las funciones. Voy a tener problemas en el habla,
voy a tener problemas en mi deglución y en mi masticación. Todo respirador bucal o mixto tiene sí o sí problemas de deglución disfuncional, porque la lengua va a estar baja, una gran hipotonía de los músculos masticadores, una lengua baja, no voy a estimular el paladar, voy a tener un paladar estrecho. Evidentemente que esto va a afectar mucho más a un tipo facial dólico, porque va a tener cavidades mucho más estrechas que un braquicefálico. Pero siempre debo yo, como odontopediatra, detectar algún problema respiratorio. En algunos casos será muy evidente, en otros no. ¿Qué pruebas funcionales puedo realizar yo en una evaluación? Los fonoaudiólogos lo hacemos, digamos, con más tiempo y nos dedicamos más a ver cómo están las pruebas funcionales que el odontólogo, pero podemos utilizar las pruebas de Rosenthal, las pruebas de Godin, la prueba de Glatzel o la prueba de la palabra, utilizando fonemas nasales. La prueba de Rosenthal, yo hago inspirar al paciente con boca cerrada, le digo que inspire y expire unas determinadas veces, 10 o 15 inspiraciones, de acuerdo a cómo yo vaya viendo, y veo si el paciente se agita, si aguanta, si puede abrir la boca, si se va agitando, si la respiración sube a la zona clavicular. Después tapo una narina, que respire por una, y la cambio. Y ahí voy observando y el paciente me va a ir informando, no me pase el aire, se traba, no se traba. Hay que preguntarle a la mamá, por supuesto, si en el momento de la consulta está resfriado, si se resfría con continuidad o no. Después puedo utilizar la prueba de Godin, que es un reflejo en el cual yo aprieto las narinas de ese niño, cuento 10 segundos, suelto rápidamente y veo si hay colapso narinario o no. Si lo hay, leve o no, me doy cuenta de que esas narinas no son bien utilizadas y que no hay buen pasaje y buena permeabilidad aérea. El espejo de Glatzel se pone debajo de las narinas, se hace respirar. Hay algunos espejos que tienen milimetrado para que yo pueda ver la aureola que deja ese aire si respiro por nariz o no. Y también utilizamos, que es de importancia para el fonoaudiólogo sobre todo, hacemos repetir letras nasales como la M, N y ñ, y si el niño me dice mamá, yo ya sospecho que no pasa el aire que debe pasar en esas letras nasales por la nariz y puedo pensar que es un paciente adenoideo en el timbre de voz que tenga. Ya lo vamos a analizar mejor cuando hablemos de la voz de ese paciente. Pero yo, en el habla, yo ya me doy cuenta si esa nariz está ocupada o no, como cuando estoy resfriado, que la nariz está ocupada y entonces mi timbre de voz va a ser diferente. Bueno, siempre voy a necesitar de la ayuda acá y la derivación oportuna al otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo me va a dar información de lo que yo no puedo ver. Puede pedir una radiografía, puede ser una teleradiografía que ya el odontólogo haya pedido, alguna radiografía de Kabun, pero lo que más se utiliza en la actualidad es la nasofibroscopía, en donde voy a poder saber si en ese Kabun hay adenoides y qué permeabilidad nasal voy a tener. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces existe un problema orgánico grave que es eliminado, pero queda el hábito. Es un hábito endógeno. Yo no puedo respirar porque tengo algo, pero una vez que es eliminado, adenoides, vegetaciones, me controlan mis resfríos, mi alergia, yo ya puedo respirar a lo mejor y tengo mejor permeabilidad nasal, pero me he quedado con el hábito, que es muy fácil de aprender, de la respiración oral o por boca. O si no, también hay pacientes que de noche respiran por la boca y que de día no. Entonces hay respiraciones mixtas. Yo lo que debo saber también es esa capacidad de aire que tenga. Por lo general, un respirador oral o bucal o un insuficiente
respirador nasal tiene muchas características muy claras. Si bien se comienza con un síntoma que es orgánico, que es un impedimento que no me deja tener una nariz permeable para respirar, luego esto, si lo dejo pasar, se va convirtiendo en un verdadero síndrome donde las características van a ir aumentando síntomas para formar un verdadero síndrome que va a actuar no solamente en la facie, en lo oral, sino en el resto del comportamiento. Ya lo vamos a ver más adelante también. Entonces, acá necesito la ayuda del otorrinolaringólogo. Si yo sospecho que las pruebas funcionales no me dan como yo creo que deben dar. Y una vez que yo tenga buena permeabilidad, ya puedo trabajar desde lo odontológico y desde lo fonoaudiológico. Pero es indispensable la respiración. Prácticamente podemos decir que no existe un respirador bucal o insuficiente nasal respiratorio que trague bien, que tenga una deglución adulta y que tenga una masticación adulta. Ya vamos a ver en fotos más adelante las diferentes características que se nos van a presentar. Miren ustedes la gran diferencia en un niño con respiración nasal, cómo se forma su paladar, cómo se posiciona su lengua, cómo se posiciona su mandíbula. Mientras que en una respiración bucal, el paladar se eleva, se enangosta, se estrecha y la lengua permanece baja, produciendo una serie de desequilibrios musculares donde nos pueden traer asimetrías musculares por la mala masticación, etcétera, etcétera. Verdaderamente un componente difícil y muchas veces cuando hay alergias que persisten, nos complican tanto el trabajo odontológico como el fonoestomatognático. Si hablamos ahora de la función fonatoria o habla, acá diferenciamos del lenguaje. El lenguaje es una función superior que me sirve para comunicarme y que yo me puedo comunicar a través de señas, gestos, escritura, dibujo, etc. En cambio, cuando yo me refiero al habla o a la fonación, me refiero a dos elementos importantísimos. La voz, que me da el sonido, y la articulación del fonema. ¿Cómo pronuncio yo? ¿Cómo hago mis praxias linguales, velares, labiales para producir y pronunciar una letra determinada? Acá voy a tener en cuenta esto en una consulta porque me va a dar datos de los cuales me van a hacer sospechar de que existe una mala respiración y una incorrecta deglución. En la voz, que es el sonido, yo voy a darme cuenta en un paciente que habla entrecortado, que tiene poca intensidad, puede ser tímido, pero también podemos hablar de que no tiene buen aire para respirar, lo que me hace sospechar de que hay una respiración insuficiente. El tono agravado o agudo me va a dar la sensación, junto con el timbre, de si existe o no un componente adenoideo. Entonces, yo ya en un niño, cuando le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y me dice, Manuel, yo ya sospecho en la letra M, N y Ñ que ese niño no tiene buena permeabilidad nasal. Y otra de las cosas que también puedo observar es las disfonías. Aquellos niños que por más que la mamá diga que son gritones, etcétera, presentan disfonías. La disfonía es sinónimo prácticamente directo de una mala respiración, de una respiración oral que hace que ese aire entre frío, que no se purifique, que entre a las cuerdas vocales y empiece a traerme problemas de cuerdas vocales. Entonces, una disfonía, un problema de un timbre nasal, de hipofonía, de poco pasaje de aire por nariz, me hace sospechar a mí de que existe una mala respiración. Y si existe una mala respiración, estoy seguro que también hay una mala deglución y una mala masticación. Con respecto
al otro elemento del habla, que es la articulación del fonema, hay determinados fonemas que me pueden a mí llevar a pensar que hay una disfunción diglutoria. Por ejemplo, un ceseo, un paciente cesioso, me da la sensación a mí de que esa lengua está demasiado adelantada. Si la lengua está baja y está adelantada, me hace sospechar que hay una mala deglución. Si bien la letra S se da, ¿por qué? Porque se articula abajo, pero si está adelantada, me va a producir un ceseo que, si bien está relacionado a lo psicológico también en nuestro idioma, igual que con la R, me hace sospechar de que es un niño que seguramente puede estar con una mamadera prolongada, con chupete, y ahí yo tengo que investigar. Con respecto al fonema R, que es el más difícil de pronunciar, el que más tarde aprende un niño, porque necesita una excelente tonicidad muscular lingual, buenas praxias linguales, que la lengua esté arriba en el paladar. Entonces, no la va a poder pronunciar porque va a ser una lengua distendida, una lengua floja, que no me va a permitir hacer una correcta articulación de este fonema. Pero también tengo en cuenta que cuando hay un sonido R que no se puede pronunciar, ya sea en la R fuerte o en la simple, puedo sospechar de que existe un frenillo lingual corto, cosa que el odontopediatra debe tener muy en cuenta. Muchas veces mamás llegan al consultorio y dicen, no, mi hijito no habla bien porque tiene un frenillo en la lengua. Y el frenillo no existe, es simplemente un problema psicológico, una mamadera prolongada, algún problema donde el niño actúa como bebé, no quiere crecer. Entonces, esto hay que tabularlo muy bien, pero puede ser un síntoma que a mí me da a pensar o que tengo un frenillo corto o tengo todo, digamos, una personalidad en un niño que me lleva a pensar que está con mamadera, que está con chupete, que es sobreprotegido. No hay que confundir un habla infantil con un problema simple de una R, que es lo que nos suele dar un frenillo de lengua corto. O sea, que todos estos aspectos del habla me significan a mí, digamos, un antecedente para sospechar de que existe una mala respiración y una mala deglución, y por ende, una mala masticación. Con respecto a la función auditiva, no me refiero al hipoacúsico, al que tiene ya una sordera severa, no, sino una simple pérdida de audición cuando yo le digo a un niño, ¿cómo te llamas? Ah, ¿cuántos años tenés? Ah, entonces, ¿qué pasa? Le pregunto a la mamá, ¿necesita que eleve el televisor, que ponga más fuerte la radio? Porque ¿qué? Eso me va a hacer sospechar de que ese niño hay una mínima pérdida auditiva y que esa pérdida auditiva puede ser ocasionada por una respiración bucal, que me hace que el velo del paladar esté hipotónico, la trompa de Eustaquio no ventile bien el oído y haya una mínima deficiencia auditiva. Pero me sirve a mí como síntoma para pensar, este niño está respirando mal, este niño es un adenoideo, este niño tiene este tipo de problema, como para tener en cuenta en una buena evaluación y poder hacer una derivación en el momento oportuno. Si todas estas funciones de las cuales estuvimos hablando desarrollaron sus praxias correctamente, hubo una mamadera dejada a tiempo, lo que creo que no les dejé claro es que la mamadera no debe sobrepasar los 2 años de edad, porque de 2 a 3 es el mayor crecimiento y madurez de las praxias. Entonces, si yo interpongo una mamadera después de los 2 años, esa lengua va a quedar abajo, igual que un chupete. Ha sido comprobado, yo dirigí una tesis con 800 niños de escuelas municipales, donde el 100% de los niños que utilizaron la madera después de los 2 años
presentaban dificultades en la masticación y en la deglución. O sea que es muy, muy importante. La necesidad fisiológica de succionar termina a los 9 meses. El resto es porque el niño está en la etapa oral, porque todavía no ha madurado, pero una vez que se produce el destete del amamantamiento de la mamá, no hay que incluir la mamadera después del año. No, ya tiene que empezar el vaso con piquito, cosa que a los 2 años no exista, ni chupete ni mamadera. Si todo esto se hizo en orden, no hubo problemas respiratorios, etcétera, etcétera, de lo que fuimos nombrando, tenemos la gran suerte de que nuestro macizo orofacial va a crecer en buenas condiciones, siempre y cuando tengamos en cuenta también lo hereditario, lo genético. Siempre acá la forma también va a influir en que esto crezca de mejor o peor manera. Que un paladar con el estímulo de una lengua, una buena deglución, tenga el ancho propio, también va a colaborar para que los elementos dentarios se coloquen en el lugar debido. Ahora bien, si tuvimos algunos de estos inconvenientes en el transcurso del crecimiento, vamos a ver y van a aparecer las disfunciones orofaciales. Cuando yo hablo de disfunciones orofaciales, vamos a digamos, didácticamente ponerlas en diferentes lugares. Todo lo que me pueda traer una disfunción. Y acá es donde van a entrar en juego los hábitos disfuncionales, que pueden ser genéticos, endógenos, como en el caso de las causas orgánicas, o ya hábitos disfuncionales externos, exógenos o epigenéticos, es decir, que pertenecen al medio ambiente y en los cuales nosotros podemos trabajar en prevención. Si yo me remito a las causas orgánicas, puedo encuadrar acá a causas genéticas, como por ejemplo malformaciones maxilofaciales, las fisuras palatinas, por ejemplo, una clase 2 o una clase 3 genética, esqueletal, que evidentemente mala forma, mala función y disfunciones deglutorias, fonatorias, masticatorias. Pero acá también incluyo a la respiración bucal, que es lo que más vamos a ver. Una respiración bucal, acuérdense, siempre comienza con un impedimento orgánico, que muchas veces es eliminado por alguna cirugía, pero nos va a dejar ese hábito de respirar por boca, que es difícil de corregir, pero me voy a tener el hábito después que han sido eliminadas las causas. Entonces, lo puedo considerar como un hábito disfuncional. Y también voy a tener en cuenta acá algo orgánico muy importante para el odontólogo, que es el frenillo lingual corto, la anquiloglosia. Todo problema de anquiloglosia, que hay variedades grandísimas entre ellos, me va a dejar a mí una mala deglución y me va a traer inconvenientes articulatorios también, fonatorios. Voy a masticar mal, voy a tragar mal, voy a hablar mal. A veces voy a hablar bien, pero nunca voy a tener una buena deglución si mantengo un frenillo lingual corto sin llegar a una cirugía. Entonces, eso me va a provocar disfunciones, donde puede ser alterada y aparecer las asimetrías, las mordidas laterales cruzadas, mordidas abiertas, todo esto me va a ocasionar protrusiones, estas disfunciones en la deglución y en la respiración me van a ocasionar diferentes tipos de mordidas. Ahora, si yo me refiero a lo funcional, está muy ligado a lo psicoafectivo, porque acá sí van a aparecer los hábitos externos, exógenos, los hábitos epigenéticos del medio ambiente, porque yo puedo enseñar
a que una mamadera sea dejada a tiempo. Entonces lo puedo prevenir. Dentro de lo funcional también entraría aquellos niños donde no se les ha enseñado a masticar, donde siempre se les ha dado comida procesada, comida blanda, y no le enseñé a masticar. La masticación, y así como el habla, son funciones adquiridas que yo necesito que me las enseñen. Entonces, esto nos va a dejar disfunciones masticatorias, deglutorias. Hábitos funcionales, prolongación de la mamadera más de los 2 años, prolongación del uso del chupete. Y acá voy a entrar con lo psicoafectivo, que entraría también con el nombre de parafunciones, donde por problemas emocionales yo voy a necesitar descargar en mi zona oral, en una succión digital, una succión labial, una succión de mejillas, comerme las uñas, comerme la lapicera, el capuchón de la lapicera, etcétera, etcétera. También hay que tener en cuenta que me puede provocar, digamos, una inmadurez en las praxias, el nacimiento desde lo psicológico, el nacimiento de un hermanito, justo cuando yo estoy haciendo el cambio de la deglución infantil. No lo hago porque no quiero crecer inconscientemente y sigo manteniendo una deglución infantil. Entonces acá se mezcla lo funcional y lo psicoafectivo. Aparece también como parafunción el bruxismo, el apretamiento. En el bruxismo, en los niños, muchas veces va acompañado con niños que si bien tienen ansiedad, son niños muy inquietos, problemas familiares, etcétera, etcétera, no saben masticar. Entonces, enseñándole a masticar, quizás, y en algunos casos, lo he manifestado en pacientes, he visto que enseñándoles a masticar, masticando cosas donde descarguen esa fuerza que se necesita en los músculos masticadores, disminuye un poco. Es diferente al caso de los pacientes adultos. Los pacientes adultos que bruxan, si bien tienen un componente psicoemocional de ansiedad, etcétera, etcétera, va a ser diferente a aquel adulto que tenga su función masticatoria y deglutoria correcta al que no la tenga. El problema va a ser mucho más grave en un bruxismo cuando la función deglutoria no es la correcta. O sea que ahí sí podemos hablar de hábitos, de costumbres, porque vamos a tener hábitos endógenos, genéticos, como en el caso de las causas orgánicas, y aquellos hábitos orales disfuncionales que nos van a dejar disfunciones en las masticatorias, deglutorias, etc. Y el problemita que ocurre en esto, que ese desequilibrio que en un primer momento aparece en lo facial, en lo orofacial, se va a transmitir a lo corporal, a lo sistémico. Si yo no mastico bien y si yo no trago bien, degluto mal, voy a tener problemas digestivos seguramente, problemas de gastritis, problemas digamos, intestinales. Se da mucho en las mujeres el estreñimiento, en los varones se da mucho el que están comiendo, voy al baño y vuelvo. ¿Por qué? Porque al no saber masticar y no saber tragar correctamente, muchas veces en sus comidas toman mucho líquido, lo que les trae una serie de inconvenientes. Acuérdense que la digestión comienza en la boca, en la saliva, en cómo yo mezclo mi bolo alimentario con la comida. Entonces, voy a tener problemas sistémicos en mi aparato digestivo. Y así también el respirador bucal va a aumentar eso con problemas posturales. Y todo va a depender porque en una deglución disfuncional, en una mala masticación, yo voy a tener un hueso ioides alto que me va a llevar la lengua hacia adelante. Eso me va a desacomodar la postura con respecto a mis vértebras cervicales. Y entonces comienza algo postural que se va trasladando al resto de mi cuerpo. Y en los respiradores bucales también vamos a observar que
de un síntoma, como dije, respiratorio, hasta llegan a tener que necesitar tratamientos psicológicos porque se empiezan a aislar en la parte social, al no saber comer bien, a veces comen con la comida, comen con la boca abierta, escupen cuando hablan, no quieren hacer gimnasia en el colegio, van formando toda una conducta que los va separando del resto de sus compañeros. Y va influyendo todo de una manera integral en todo nuestro sistema. Habría mucho para hablar de este tema, pero no quiero alargar tanto. Bueno, entonces, vamos a tener como disfunciones que van a actuar directamente en el crecimiento de los huesos maxilares o lo van a deteriorar de más grande o van a tener inconvenientes dentarios, van a tener problemas periodontales, etcétera, etcétera, van a ser las degluciones disfuncionales y las respiraciones disfuncionales. Ahora vamos a ver algunas características para que ustedes vayan viendo. Dentro de las características extraorales, ¿qué vamos a notar? En respiradores bucales, ojeras marcadas, labios separados, mala oclusión labial, labios secos, labio inferior vertido, más grueso que el superior acortado. Vamos a notar también una línea que va desde la nariz hacia la comisura labial, más oscura, que nos denota falta de tensión en toda la musculatura perioral. Una boca abierta, una lengua por atrás. Ahora, también vamos a notar problemas gingivales, aumento en el biofilm o placa bacteriana, porque van a comer en una zona anterior, van a dejar restos de comida en la zona anterior. Observen en la tercera foto de arriba, a ver si con el mouse yo les puedo marcar acá. Miren, esta sombra, esto me denota una actividad muscular de hipotonía. Esto es muy común, igual que las ojeras. Los labios, ¿qué pasa? Muchas veces no vamos a notar, estos son respiradores bucales muy, digamos, fuertes, pero en muchos vamos a notar que hay buena oclusión labial, pero vamos a notar una sequedad especial en los labios. Y cuando estos pacientes necesiten deglutir, van a utilizar una gran presión perioral. Ustedes vean el mentón, la fuerza que hace el mentón sobre la parte periodontal, produciendo muchas veces una retracción de la encía, de la parte periodontal, por la gran presión que hace el mentoniano. Y vamos a tener una extrusión de los incisivos inferiores. Es una gran fuerza que se va a hacer en contra de la mandíbula. Estas son características cuando nosotros los hacemos tragar. Necesitan hacer fuerza en la zona anterior y no en la, digamos, si nosotros palpamos el macetero a los costados de la cara, no van a tener esa fuerza que se necesita cuando la lengua se apoya contra el paladar para llevar la comida hacia atrás, sino que toda esa fuerza, la masticación y todo, se va a realizar en la zona anterior de la cavidad oral. Dentro de las características intraorales vamos a encontrar innumerables diferencias entre unos y otros, a veces muy claras, con mordidas abiertas, separación, diastemas, lengua siempre detrás de los dientes, encías inflamadas, paladares atrésicos, profundos, con rugas muy marcadas. Acá, en la última fotito de acá abajo a la derecha, vamos a ver que existe un frenillo lingual corto. Y trasladamos todo eso al respirador. En el caso del respirador, o en el caso también del que mastica o degluta mal, todo un problema de postura, que a medida que va pasando el tiempo, van aumentando los inconvenientes. Acá vemos, miren este labio, un labio flojo, un labio hipotónico,
con marcas de sequedad, un mentón comprimido, lenguas bajas. Voy a ir apurándome un poco porque no sé el tiempo. Una lengua baja, que muchas veces influye directamente en la erupción de estos caninos. A veces los demora porque la lengua presiona tanto en esa zona que no los deja erupcionar como corresponde. Otra de las causas que nosotros debemos observar son las amígdalas. Si bien estas amígdalas en este momento no están totalmente inflamadas, vemos que son amígdalas crípticas con huequitos, entonces donde se acumula la infección, el pus, las bacterias, y que cuando se inflaman van a triplicar su tamaño, no dejando respirar ni dejando comer. Hay muchos niños que se ahogan por la hipertrofia amigdalina. Miren el tamaño de las amígdalas, que empujan la lengua hacia adelante, y por más que querramos reeducar, si tenemos ese impedimento orgánico ahí de amígdala, no vamos a poder trabajar. Y acá es donde entra la lucha entre el odontólogo, el fonoaudiólogo y el otorrinolaringólogo, el pediatra, que no las opero, que sí las opero, que son importantes, que no son importantes. Hay que ver causa-efecto, a ver qué conviene más, si la sacamos y no dejamos que ese niño deje de deteriorarse porque está respirando mal, está creciendo mal, está alterando toda su parte de forma de ósea en la boca. Y ese es un inconveniente que se nos presenta muy, muy a menudo. Acá, una lengua que se va muy hacia adelante, lo que se ve al fondo es la epiglotis. Esto es muy raro de ver, pero miren esa lengua cómo va hacia adelante, porque si ustedes observan el frenillo, cómo está tirando ahí donde está hundidita en la lengua, para que la lengua no pueda trabajar correctamente. Lenguas distendidas, muy anchas, que no entran en la cavidad oral, que se van hacia adelante, que están muy bajas, lenguas bajas que pueden invertir una oclusión, a pesar de no ser una clase 3, pueden invertir la oclusión. Ustedes miren el labio, como la parte que debería estar mojada está expuesta acá, y gran sequedad de los labios, ahí les marco, por una niña que tenía amígdalas gigantescas y no se las querían operar. Y el deterioro de su fascia iba aumentando mes a mes, día a día. Entonces hay que poner en una balanza, hacer todas las evaluaciones y ver cómo se trabaja. Pacientes dólicos con respiración bucal, pacientes, acá estos son pacientes más grandes, se los puse como para decirles que cómo trabaja el fonoaudiólogo en estos pacientes. Estos pacientes podemos trabajar lo respiratorio, pero no podemos trabajar hasta que no sea operado, trabajado en ortodoncia y con una cirugía ortognática, porque no tenemos lugar para que esa lengua pueda adquirir praxias correctas. Lenguas asimétricas, lenguas que trabajan mal y que provocan mordidas laterales cruzadas, si no están trabajando bien. Frenillos linguales, lenguas bolas por frenillos linguales, frenillos que van a traer graves inconvenientes. Esta fue una paciente que tuvimos que manifestó al llegar grandes problemas en la articulación. Cuando se le vio la boca y empezamos a evaluar, miren, este frenillo fue lo que ocasionó este tipo de mordida, y fue pasando el tiempo y por supuesto que ya tuvo que entrar en tratamientos en oclusión, ortodoncia, cirugía, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de frenillos. Paladar totalmente atrésico, profundo, en donde acá hay que esperar el momento para trabajar la parte de la deglución y la masticación hasta que la ortopedia o la ortodoncia actúe
y ensanche un poco y dé un poquito más de lugar para que esa lengua trabaje. Pero sí se fue trabajando la parte respiratoria. Bueno, muy bien. Ahora, la evaluación diagnóstica que hace el fonoaudiólogo es, al menos la que yo hago, una anamnesis profunda, tenga la edad que tenga el paciente, con todos sus hábitos y costumbres cotidianas en la vida y de cómo fue su alimentación desde bebé y su respiración para que me dé datos. Ahí me va a ir dando datos si fue operado, si no fue operado, si cómo come, cómo no come, cómo fue la alimentación de pequeño, etcétera. Un sinnúmero de cosas que ya son muy propias de la evaluación fonoestomatognática. Valoramos la musculatura en reposo, luego valoramos la musculatura en movimiento, ya con praxias, es decir, mueve la lengua para hacer tal cosa y yo voy evaluando. Esto ya es muy propio de la fonoaudióloga. Y luego que ya tengo digamos, una idea de cómo está ese paciente en la parte, digamos, sin movimiento, valorando la función, él en estado, digamos, tranquilo, cuando yo estoy hablando y le estoy preguntando, ya lo estoy valorando. Y después valoro específicamente cada una de las funciones, cómo mastica, cuánto tiempo, cómo mastica, cómo mueve la musculatura, cómo compensa con otros movimientos. Muchas veces hay movimientos antero-posterior de cuello para poder pasar la comida al segundo tiempo deglutorio. Después, todas las pruebas respiratorias. Después, cómo lee, cómo habla, en dónde hay cómo coordina las funciones, cómo coordina la tragada de saliva con la respiración, con el habla, para que yo pueda hacer un buen diagnóstico. En todos nuestros pacientes debemos hacer buenos diagnósticos antes de preparar el tratamiento. El tratamiento fonoestomatognático lo vamos a realizar una vez que tenemos también, si necesitamos el del otorrino, si necesitamos el del odontólogo o el ortodoncista, el odontólogo que esté trabajando, el odontopediatra, para poder realizar con un buen diagnóstico, una evaluación diagnóstica profunda, recién vamos a poder planear un tratamiento. Dentro de los tratamientos que yo hago, puede haber muchos tipos de tratamientos, yo hago una ejercitación propioceptiva, trabajo la terapia orofacial, pero no con masajes, sino con determinados ejercicios de movimientos muy bien pensados y coordinados. Una vez que tengo todo más o menos eso en orden, recién empiezo con la rehabilitación de las funciones propiamente dichas, sobre todo el masticado, ya con comida, y la deglución. La respiración la empiezo también de entrada, si me lo permite, la permeabilidad nasal. Tiene una etapa de fijación y etapa de controles periódicos que van en conjunto de acuerdo a cómo va manejándose el tratamiento odontológico también. Lo importante ahí es, ahí me fui para, bueno, hola. Lo importante ahí es coordinar un trabajo que no canse al paciente, que no dure más de 3, 4 meses, que la personalidad y el estado emocional del paciente sea el correcto, el momento. La masticación y la deglución se pueden empezar a trabajar a temprana edad, mientras que en niños con la deglución propiamente dicha la voy a realizar en las niñas a partir de los 6 años y en los varones a veces un poquito más. Es decir, necesito condiciones personales, que el paciente esté bien condicionado para poder trabajar y hacerlo rápido. Y voy a necesitar, ¿no es cierto?, los informes que nos vamos mandando y vamos trabajando entre el odontólogo, el otorrino, etc. Más o menos acá he tratado de darles rápidamente los conceptos básicos de nuestro trabajo en equipo. Yo les pido a ustedes que
cualquier duda, cualquier pregunta, ya que esto yo antes lo hacía en los teóricos prácticos y era un intercambio de preguntas, ahora no lo podemos hacer, que ustedes a sus jefes en los teóricos prácticos les presenten las preguntas que quieran hacerme y que ellos se comuniquen conmigo y así les pueda resolver algunos de los problemas que puedan aparecer. Tengan en cuenta que estas preguntas a veces van en los parciales, así que espero que hayan anotado, me hayan entendido. Si no, de alguna manera me preguntan a través de sus jefes. Bueno, espero que estén muy bien y que hayan comprendido lo que les he querido decir. Muchas gracias por todo.